declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público y en consecuencia se impone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci. Lo que ustedes han presenciado y lo que ustedes han informado debe llamar a la reflexión sobre la continuidad de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación. El panorama político nacional está más agitado que de costumbre. La crisis dentro de uno de los partidos más grandes y poderosos del país, los cuestionamientos al actual fiscal de la Nación, la develación del informe Lavallato que podría poner a más de uno en apuros, entre otros hechos de interés público, nos han puesto en el ojo de la noticia. Ante ello, conversamos con el periodista Nicolás Lucar sobre el acontecer nacional. Hace algunos días, Keiko Fujimori viene purgando prisión preventiva en el penal anexo de Santa Mónica, como parte de una investigación en su contra por ser la presunta cabeza de una organización criminal, hecho que debilita aún más a Fuerza Popular, partido político que se encuentra sumido en una de las mayores crisis en su historia. Yo creo que es una crisis terminal desde mi punto de vista, porque en realidad, si uno se pone a reflexionar sobre qué es exactamente Fuerza Popular, es un partido que es impensable su sola existencia sin hacer referencia a Alberto Fujimori. Pero más allá de eso, en realidad no tiene una ideología de sustento. Y yo creo que Keiko Fujimori no se ha dado cuenta que en realidad ella es un holograma, como dicen, ella no existe. Es decir, ella existe en función de que es hija de su padre, de que se apellida Fujimori, pero no tiene en realidad una existencia propia. Su capital político es apellidarse Fujimori. La gente que ella ha convocado era la gente que simpatizaba con su padre y organizó un partido, según ella, el más organizado del país, pero que si te pones a mirar a la hora de la realidad, la medida de lo que es ese partido es el Congreso, y resulta que la mayoría de los integrantes que tienen en el Congreso la bancada de Fuerza Popular son invitados. Compraron el lugar en la lista de quien iba a ganar las elecciones, porque ellos pensaban que iban a ganar las elecciones, las perdieron. Es muy probable que buena parte de esta gente, como ha ocurrido luego, si hubieran sabido que el que iba a ganar las elecciones era Pedro Pablo Kuczynski, hubieran ido en las listas de Peruanos por el Cambio y no en las listas de Fuerza Popular. Por si fuera poco, la publicación de los chats de La Botica develó el verdadero rostro de muchos miembros de Fuerza Popular. El problema es lo que esos chats reflejan, es decir, la manera como está construida la organización de Fuerza Popular entre el entorno más cercano. Es una organización absolutamente autoritaria, donde la gente actúa a la espera de instrucciones y donde no tienen pensamiento propio y no tienen iniciativa propia y donde, o sea, hay momentos en que produce vergüenza ajena, ¿no es cierto? Esto no para. Yo creo que lo que tenemos al frente es un proceso de descomposición de esta organización. De la misma manera, la parlamentaria Alejandra Aramayo dejó ver en los chats la postura de la bancada naranja respecto al suspendido juez César Inostroza, con la frase: ahora solos hemos blindado a Inostroza. ¿Cuál es el interés real por proteger al cuestionado magistrado, ahora preso en España? Si César Inostroza en algún momento reconoce no solamente que la señora K era Keiko, no solamente que se había reunido con ella, sino lo más significativo de que había intervenido de alguna manera en resoluciones judiciales para blindar, en este caso sí, a Keiko Fujimori de la justicia, con casaciones, con resoluciones judiciales. Ese es el problema complicado para ellos. Y yo creo que el móvil intencional de proteger a Inostroza, no implicándonos en el delito de crimen organizado, que era el más grave, ¿no es cierto?, del que no se iba a poder librar fácilmente César Inostroza, tiene que ver directamente con eso. Por otro lado, según la encuesta nacional urbano-rural del Instituto de Estudios Peruanos, publicada a finales de octubre, 79% de los encuestados rechaza al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, cuestionado por sus vínculos con los audios de la corrupción, desde que asumió su cargo.
En ese sentido, Nicolás Lucar nos señala el posible origen de los cuestionamientos hacia el fiscal. Yo tengo una posición totalmente distinta otra vez a la gran polarización, porque hay gente que lo defiende con el cuchillo en la boca y hay gente que está en una especie de chavarricidio, o sea, que se ha convertido en el centro de su existencia, el que Chávarri se tenga que ir, donde se junta además un montón de gente, desde la gente que legítimamente desconfía y está harta y ya no cree en nadie, gente que por su antifujimorismo ha asociado a Chávarri con el fujimorismo, entonces cree que debe salir, y gente malintencionada, que lo que le ha pasado es que han perdido el control del Ministerio Público. Chávarri es un tipo que no estaba bajo control de nadie, es mi teoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que empieza, pese a que existía un acuerdo, porque hubo un acuerdo cuando se elige a Pablo Sánchez, que la secuencia de nombramiento del fiscal de la Nación va a ser que el más antiguo tome el puesto de manera sucesiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando ya se va a producir la transición empieza una campaña porque se le elija a Pablo Sánchez. Entonces Chávarri se incomoda frente a esta situación y ahí empieza una operación de captura de Chávarri, que es una operación sobre la que se lanza Inostroza. Inostroza trata de cooptar a Chávarri. Ahora, ¿lo logró conquistar? Yo creo que no le dio tiempo, porque se le cayó el techo con el tema de los cuellos blancos encima. No le dio tiempo, ¿no es cierto? Pero que claramente era su intención, era, ¿no?, envolver a Chávarri y tenerlo entre los suyos, ¿no?, tenerlo del lado de los suyos. O sea, juramentó en la mañana Chávarri y en la noche me llama Rafael Vela, y creo que no estoy siendo infidente, y me dice: Nicolás, ocurrió una cosa increíble. Chávarri, sobre el que tú mismo expresaste dudas públicamente, me acaba de nombrar jefe del equipo especial. Yo le digo: o sea, no puede ser. No, y ha nombrado también a José Domingo Pérez. Yo le digo: pues José Domingo Pérez no quiere que sea fiscal de la Nación. Se lo ha dicho en su cara, me dice. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Lo hace por convicción? ¿Lo hace obligado por las circunstancias? ¿Sabes cuál fue la conclusión? No importa. No importa cuál es el móvil, ¿me entiendes? Lo importa es que está permitiendo hacer lo que hay que hacer. Yo creo que las próximas semanas van a ser una medida. Es más, yo creo que ya estamos en el punto que no son semanas sino días de saber quién es Chávarri y qué partido juega. Porque Chávarri tiene que cumplir la promesa del caiga quien caiga. Y caiga quien caiga implica que acá tiene que ir a la cárcel, desde Keiko Fujimori, por todas las evidencias que hay, hasta Pedro Pablo Kuczynski, pasando por Susana Villarán, Castañeda Locio, Alan García. O sea, no se libra uno, ¿no? No se libra uno. Y estamos hablando de los políticos, de los empresarios. Tendría que ir en primer lugar José Graña del Grupo El Comercio. Por su parte, hace algunos días la Comisión Lavallato del Congreso presentó su informe final respecto a la investigación de 11 proyectos a cargo de Odebrecht y otras empresas brasileñas donde se registrarían casos de corrupción, y en el que, según denunciaron varios congresistas, no fueron incluidos la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el expresidente Alan García. Ante ello, Nicolás Lucar comentó: Claro, el caso de Keiko es un caso que incluso puede ser hasta discutible, porque lo que ellos dicen es que están investigando a gente que ejerció función pública, que tuvo disposición de capacidad de contratar por el Estado, etcétera, y que Keiko Fujimori no entra en esa clasificación porque en realidad ella fue candidata, ¿no es cierto?, en algún momento congresista, y que en todo caso su intervención no ha podido ser determinante. En el caso de Alan ya es grosero, porque Alan sí tuvo una intervención, Alan sí participó cuando era presidente, él tiene una relación explícita, pública, conocida con Odebrecht, incluso desde atrás. Lo que sí es cierto es que la carne de esta investigación viene de la evaluación de lo que han sido no tanto el financiamiento de las campañas, sino la realización de obras públicas como la interoceánica, ¿no es cierto? Y el metro o los metros, porque ahora estamos hablando del 1 y el 2, el gasoducto, el Chaquia y una serie de obras, ¿no?, en las que ha participado directamente las constructoras brasileñas asociadas a constructoras peruanas. Esa es la carne, digamos, ¿no? Tras analizar diversos temas, se puede ver que la corrupción es el común denominador de varios sucesos que perjudican una y otra vez a nuestro país. ¿Cómo fue que este delito infectó nuestra sociedad? Nicolás Lucar nos explica su teoría. Tú tenías un sistema de corrupción construido por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino. Funcionaba
encadenado a dos sistemas paralelos. Uno era el control del sistema de justicia, pero en el otro lado había un sistema de control de los medios de comunicación y sobre todo el medio más importante, que es América Televisión. Entonces, cuando se derrumba ese sistema, aparece gente envuelta en la bandera de la lucha anticorrupción, ¿no es cierto? Y lo que están haciendo en realidad es arrimar ese sistema para construir el propio. Cambiamos la corrupción, ¿no es cierto?, de los Fujimori Montesinos por la corrupción de los Toledos, Alan García, Pedro Pablo Kuczynskis, pero esa red tenía y construyó también un sistema paralelo de impunidad, que es el de los cuellos blancos de alguna manera.